Bienvenidos a una nueva edición de Juicio al Misterio. Quiero primero agradecerles a todos quienes han tenido contacto, visualizado nuestra página, nuestro contenido. Estamos a una persona de llegar a los 100 suscriptores en el canal de YouTube. Hemos pasado largamente esa cifra en nuestra página de Facebook y también largamente esa cantidad en nuestra página de Instagram. Por tanto, agradecerles a todos ustedes que se han interesado y que cada vez se interesan más en las historias que contamos, en los viajes que proponemos, y pedirles que nos sigan acompañando, que se sigan subiendo a este tribunal para que puedan conocer ustedes y nosotros nuevas historias y que podamos seguir sacando conclusiones. Esta noche les propongo un viaje en el tiempo, pero no un viaje acá nomás. Nos vamos a tomar un viaje de más de 4000 años de antigüedad. Nos vamos a viajar al corazón del imperio babilónico y vamos a tomar conocimiento de uno de los elementos más importantes que reconoce la historia y la arqueología, y lo vamos a caracterizar, lo vamos a contar, vamos a tomar conocimiento de algunos sucesos muy particulares para que al final podamos sacar conclusiones y ver si ese elemento ha influido de alguna manera en nuestra historia, en nuestra modernidad, a pesar de que ha sido creado hace tantos y tantos años. Vamos a viajar entonces a la noche de los tiempos y para eso, miren, aquí atrás tengo la puerta dimensional. Yo la voy a atravesar, le pido que ustedes lo hagan conmigo y nos vamos a bajar, vamos a aparecer seguramente allá por el año 2080 antes de Cristo, en la capital misma del imperio babilónico. Ya veremos por qué, ya veremos para conocer a quién o a qué cosa y veremos en qué circunstancias se dan estos acontecimientos. Acompáñenme. Bienvenidos a Juicio del Misterio. Bueno, aquí estamos. No vamos a hacer mucho ruido porque miren, aquí detrás tengo al imperio babilónico. Está casi amaneciendo, allí ven las nubes, está saliendo el sol y ahí ven algunos de los palacios, algunas de las grandes construcciones de este enorme imperio que le ha legado a nuestra civilización un cúmulo desde todo punto de vista, desde lo filosófico, lo literario, lo arquitectónico, desde todas las ciencias, desde el conocimiento y desde la historia. Somos hoy lo que somos en base a que nuestros antepasados, los babilonios, existieron. ¿Por qué les pedí que me acompañen a este viaje hacia el año 2080 a.C.? A lo que en nuestro tiempo, cuando salimos allá en el 2023, es Irak. Pero aquí, en el 2080 a.C., estamos en el esplendor magnífico de Babilonia. Nuestro viaje tiene que ver con conocer el código de Hammurabi y para conocer el código de Hammurabi, saber de qué se trató y básicamente qué normas contenía, qué pactos de convivencia, qué era el código de Hammurabi, la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, tenemos que saber básicamente de qué se trata, quién lo impuso, qué venía a arreglar, de qué manera fue impuesto y qué era básicamente o cuál era básicamente su contenido. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer, me parece, ya que estamos aquí en la Babilonia antigua, es saber si el código de Hammurabi fue el primer código que existió en la historia, y lo cierto es que tengo que decirles que no. Miren, mientras les cuento un poquito, vamos a ver
los antecedentes históricos del Código de Hammurabi. El primero de ellos, allí lo tenemos, se trata ni más ni menos que lo que se ha denominado históricamente como las leyes de Lipit Ishtar. Cuentan que hacia el año 1947-1948 de nuestra era fue traducido y publicada una tableta de arcilla secada al sol, esta misma que estamos viendo y que ustedes están viendo en fotos, que había sido descubierta a principios de ese siglo, ¿no? Era un conjunto de leyes, aproximadamente 100 leyes, de las cuales se han conservado, como se ve, 37, íntegra o parcialmente. Algunas se han perdido para siempre, por lo menos mientras no aparezca algún otro vestigio. Escritas en idioma sumerio y con caracteres cuneiformes, como ustedes pueden ver, perteneció a la época del rey Lipit Ishtar. Vemos que en el nombre de todos los reyes hay algo de algún dios, porque, como históricamente sucedió, las monarquías de alguna manera estaban relacionadas, de hecho se consideraban los reyes como descendientes de los dioses. No fue esta la única circunstancia o el único cuerpo normativo que se puede considerar como antecedente del Código de Hammurabi. También tenemos las leyes de Esnuna. Vamos a ver una foto de las mismas. Aquí las tenemos, las leyes de Esnuna. Resulta ser que también para 1948, Taha Bakir, conservador del Museo de Irak en Bagdad, descubre en la estación arqueológica de Tel Harmal, aproximadamente a 10 kilómetros de dicha ciudad, dos tabletas conteniendo el texto de un código y escritas en idioma babilónico que fueron estudiadas por el asiriólogo Albrecht Goetze de la Universidad de Yale. En un breve prólogo se menciona al rey de Babilonia llamado Bilalama, que se calcula vivió unos 60 años antes de Lipit Ishtar. Adquirirían estas leyes en ese momento el privilegio de ser las más antiguas sobre todas las conocidas. Pero también tenemos las leyes de Urnamú. Aquí las vemos. Aquí vemos uno de los hallazgos arqueológicos de este código legal. Esta tableta que vemos fue descifrada por nuestro conocido y amigo ya Samuel Noah Kramer, profesor asiriólogo y conservador del Museo de la Universidad de Pensilvania, autor de la obra que ya hemos citado y seguramente citaremos en muchas más oportunidades, llamada La historia empieza en Sumer, aparecida en su primera edición hacia 1958. Interesa en consecuencia saber cómo la describió él a esta tablilla que tenemos, aunque fragmentada. Tableta secada al sol, de color marrón claro, que medía 10 centímetros por 20. Más de la mitad de los caracteres estaban destruidos. Lamentablemente, agrego yo. Y el resto me pareció a primera vista lamentablemente incomprensible, pero después de varios días de un trabajo encarnizado, el contenido de la tableta empezó a aclarar su sentido para mí, a tomar forma, y entonces me di cuenta, con gran emoción, de que lo que tenía en mis manos era una copia del código de leyes más antiguo del mundo. Lo están viendo ustedes junto a mí. Miren, voy a hacer algunas consideraciones y les voy a leer algunas de las traducciones de este código que nos ha legado Samuel Noah Kramer. Lamentablemente está muy fragmentado, pero miren, si un hombre a un hombre con un instrumento ha cortado el pie, entonces debe pagar 10 ciclos de plata. Esa es la traducción de una de las leyes. Vemos que hay algunas partes que están inconclusas, que se han perdido. Otra ley. Si un hombre a un hombre con un arma de huesos ha roto, una mina de plata deberá pagar. La última. Si un hombre a un hombre con un instrumento geshpu ha cortado la nariz,
2/3 mina de plata deberá pagar. ¿Por cuánto tiempo será o tendremos a las leyes de Unnamu como las más antiguas de la historia? Bueno, no lo sabemos. Será cuestión de la arqueología definir o encontrar elementos que nos deriven a momentos incluso mucho más remotos de la historia. Pero por el momento, estas son las codificaciones más antiguas de las que tenemos registro y que por suerte forman parte del acervo cultural y arqueológico de la humanidad. Por suerte están guardadas en los museos, por suerte están siendo estudiadas y nos dan a conocer una serie de pactos sociales. En rigor, eso es la ley, aunque ya tendremos tiempo para sacar conclusiones. Como les adelanté, quería un poco, mientras estamos aquí en Babilonia, hacerles conocer cuáles son los antecedentes del código de Hammurabi. No es que este rey del que haremos somera mención hoy, de repente se le ocurrió algo que nunca a nadie se le había ocurrido. No. En todo caso hizo algo mucho mejor, mucho más grande, mucho más importante, que aún hoy es reconocido como uno de los códigos más importantes de la historia. Pero no fue el primero y, como tenemos acertada cuestión, tampoco fue el último. Dicho esto, entonces, ya que estamos aquí, permítanme mostrarles el mapa de lo que es Babilonia ahora, mientras hemos viajado en el tiempo, en el año 2080 a.C. Estamos en el reinado de Hammurabi, el más ilustre de los reyes babilónicos. Como les adelanté, mientras estamos aquí, ya sabemos, porque vinimos del futuro, que Hammurabi tuvo un reinado de 42 años, desde el 2123 hasta el 2081 a.C. Quiere decir que mientras estamos aquí falta más o menos un año para que Hammurabi desaparezca. Se apoderó de Uruk e Isin y de esa manera unió toda la medialuna fértil. Allí vemos el enorme espacio geográfico que ocupó Babilonia. Comenzó con acciones de tipo militar hasta que en el año 2095 unifica el valle mediante una doble unificación. Y prestemos atención a esta cuestión que es de enorme relevancia. ¿Cuáles son los dos elementos que utilizó para unificar el valle que media entre el Tigris y el Éufrates, la medialuna fértil? La lengua y la religión. Todos hablaban la misma lengua y todos creían el mismo panteón de dioses, que tuvo como dios más importante a Marduk. El código del que hablaremos hoy fue descubierto entre diciembre de 1901 y enero de 1902 de nuestra era. Ahora estamos en el año 2080 a.C. Y permítanme, a partir de este momento, mientras comienzo a contarles algunos de los elementos más interesantes del código de Hammurabi, van a ver ustedes una serie de fotografías, de segmentadas, como si fueran diapositivas. Quiero ilustrar esta historia porque es uno de los primeros códigos completos que ha tenido la humanidad. Como ustedes habrán escuchado, hasta aquí ha habido antecedentes normativos, leyes mucho más antiguas que el código de Hammurabi, pero nunca tan completas como el código de Hammurabi, que tuvo más de 2 centenares de artículos. Vamos a empezar entonces con este primer segmento de fotos. Acompáñenme a esta historia maravillosa de este cuerpo normativo. Como vemos, el código de Hammurabi, verán allí la estela que se encontró a principios del siglo XX, es una enorme estela de diorita, es un mineral de entre 2,50 metros de alto, con una base en forma cilíndrica de 1,90 metros de diámetro, con 46 columnas
y, como les dije, un articulado de 250 leyes escritas en acadio. Ahí ven lo gigante que es la estela, el código de Hammurabi completo. Ha tenido la humanidad la suerte de encontrar uno de estos ejemplares que están aquí en el medio de Babilonia, mientras estamos en este viaje en el tiempo. El prólogo de la estela es un fragmento de piedra que está dedicado al dios de la justicia, Shamash. Es el que vemos arriba de todo, ¿sí? Que se la está entregando a Hammurabi. Dice esta advocación, se proclama al dios como instrumento de los dioses para hacer prevalecer la justicia en la tierra, para iniquilar al inicuo y al perverso, para impedir que el fuerte sojuzgue al débil. Miren qué declaración de principios establecida en el Código de Hammurabi. ¿Qué decía el Código de Hammurabi respecto de la administración de justicia? Bueno, la justicia en Babilonia era impartida por jueces que podía ser unipersonal o colegiados. Se podía apelar al rey como última instancia en una suerte de Corte Suprema de Justicia de ese imperio. Piensen ustedes que la idea de tribunal o la palabra tribunal no existía. Es el nacimiento de la palabra tribunal debido al imperio romano. El tribuno de la plebe se sentaba en una banqueta y allí tomaba sus decisiones judiciales. Por tanto, de allí sale el nombre de tribunal, y no porque esté compuesto por 3 personas. El tribunal es colegiado y puede tener siempre como mínimo 2. Del artículo 5 del Código de Hammurabi se desprende que el juez que ha cambiado su sentencia recibirá una pena. Piensen ustedes que se trata de una especie o de una suerte de llamado a la seguridad jurídica. Los jueces no podían cambiar sus decisiones con tanta facilidad, porque eso creaba un rompimiento del sistema y de la seguridad y de las garantías jurídicas que en ese momento se habían establecido. Por eso se penaba efectivamente de esta manera. Era un código tradicionalista, respetaba la tradición. En rigor, el Código de Hammurabi no era una ley que había creado un poder legislativo y que había promulgado un poder ejecutivo. No, era una recopilación de todos los reyes, incluida la de Hammurabi, que de alguna manera delineaban la forma de la sociedad babilónica. Como veremos, el Código de Hammurabi no era simplemente un texto legal y normativo, también establecía y creaba las clases sociales y sus derechos y obligaciones. Hablemos entonces de las clases sociales. El código establecía 3 clases sociales. La clase Amelú, compuesta por hombres libres, que nacían de hombres libres. La clase social Mushkinu, que estaba compuesta por hombres de poca importancia. Y la clase social Bardú, que estaba compuesta efectivamente por esclavos. Bueno, respecto de la primera clase social, mucho no diremos. Se trataba de los hombres que pertenecían a las castas sacerdotales, los funcionarios públicos, los comerciantes, hombres libres que tenían un estatus en la sociedad y que eventualmente eran aquellos que tenían la libertad de hacer cuanto quisieran. Los mushkino, un nombre que les va a sonar a ustedes por esto que les voy a contar, porque pasó de una lengua a la otra y pasó después a la lengua árabe y llegó a la lengua española, el castellano, con el vocablo mezquino, que todos conocemos. Se trata de gente de poco valor o de poca importancia. Les estaba vedada la propiedad inmueble, pero no se les impedía tener propiedades muebles y esclavos. Es decir, que no podían tener una casa, pero sí podían tener pertenencias muebles que pusieran dentro de un hogar, y también podían tener esclavos. Finalmente, los esclavos podían haber sido hombres libres que hubieran perdido esa capacidad por deudas. Pero ojo, los hombres libres que perdían su capacidad de libres por deudas y se transformaban en esclavos, no podían ser esclavos durante más de 3 años, transcurridos los cuales volvían a ser hombres libres.
ya que los hombres libres solo lo eran por haberlo sido de nacimiento. A los esclavos, como naturalmente pasaba en este y en otros imperios, se los marcaba a fuego y debían llevar una ropa especial para ser reconocidos. Dirán ustedes, y mientras pasamos al segundo segmento de fotos, ¿había un código penal dentro del código de Hammurabi? Por supuesto, claro, había delitos y penas. Una ofensa contra un hombre libre se castigaba con la ley del talión. Ya veremos por qué se llamaba ley del talión, mientras vemos estas magníficas obras arqueológicas que son patrimonio de la humanidad y que un poco nos van contando también con sus imágenes esta historia. En el Código Penal incluido, o en los artículos que determinaban una especie de código penal incluido en el Código de Hammurabi, había 3 tipos de penas: del agua, del fuego y el empalamiento. Ya veremos cuál. ¿Qué pasaba con la institución de la familia en el Código de Hammurabi? Bueno, a la familia se le dedicaban 65 artículos. Era una institución muy importante por esto de que básicamente lo que hacía era sostener el imperio babilónico. Cuanto más gente había, más imperio había. Y había más soldados, y había más comercio, y había esta idea de proletario y de prole. Bueno, no nació en la Revolución Rusa. Respecto del matrimonio, verán ustedes las similitudes con el matrimonio actual. El matrimonio se realizaba a través de un contrato escrito ante autoridades públicas y con testigos, igual que ahora. Igual que ahora. El padre del novio debía entregar una suma de dinero al padre de la novia. Esto rememora un poco la costumbre de que el varón terminaba comprando a la mujer, evento que siguió sucediendo durante toda la Edad Media y que incluso ahora hay algunas culturas que lo siguen reproduciendo. El padre de la novia tiene que darle a esta un regalo que se llama la dote, en idioma babilónico serictu. Pero atención, si no se podía tener hijos dentro del matrimonio, el marido podía tomar otra mujer. Esta quedaba en inferioridad de condiciones. La mujer en materia de bienes podía llevar a cabo libremente toda clase de transacciones. ¿Existía el divorcio en Babilonia? Sí, claro. Se le concedía solo al hombre, por diversas causas, como establece, por ejemplo, el artículo 138 del Código de Hammurabi: repudiar a la mujer porque no le daba hijos. Eso era motivo de divorcio para el hombre, pero el hombre debía devolver, en este caso, el valor de la dote. Luego, por supuesto, si se producía el divorcio, la mujer, tanto como el hombre, podían volver a casarse. Ciertos documentos establecen penas severas para la mujer que en público empleara la fórmula "tú no eres mi esposo". Dato llamativo: el código establece una situación curiosa denominada como concubinato legal. Es el caso de una mujer que no tiene hijos y que no puede tenerlos, que puede elegir a uno de sus esclavos para tener hijos con su marido, ¿sí? Su marido no puede, por alguna razón no puede, entonces la mujer puede intentar tener hijos con uno de sus esclavos. Es una especie de concubinato legal y permitido que no causa repudio. Ya no existe como delito en las leyes argentinas, pero alguna vez lo fue. Hablamos del adulterio, que estaba severamente castigado en el Código de Hammurabi. De hecho, si una mujer era sorprendida cometiendo adulterio, era arrojada al agua siempre que el marido no decidiera perdonarla. Aquí tenemos un castigo del agua, una de las penas del agua. Vayamos al tercer segmento de fotos para que ustedes me sigan acompañando. Vean la magnificencia del imperio babilónico. La mujer también podía repudiar al hombre si lo encontraba en adulterio. Con respecto al incesto, si se producía entre la madre y su hijo, estos
recibían como pena ser quemados vivos. Aquí tenemos una pena del fuego. Con respecto a la herencia, la propiedad pertenecía a la familia. Muerto el padre, la viuda administraba sus bienes en nombre de los hijos. La herencia se repartía por igual entre los hijos y el hijo mayor ciertamente no tenía en este imperio, en este tiempo, no tenía ningún privilegio. Las hijas mujeres no heredaban tierras para evitar que el patrimonio familiar pasara a otras familias. Este es un evento que se reprodujo luego con el nacimiento de la Iglesia Católica como institución. Verán, los sacerdotes en cierta parte de la historia primitiva de la Iglesia Católica podían casarse. El hecho del celibato es más bien tardío y se produce, entre otras cuestiones, porque efectivamente estaba en duda si se producía un divorcio, la posibilidad de que la Iglesia perdiera parte de sus bienes en esas separaciones por divorcios, que efectivamente existían. ¿Cuáles eran los delitos castigados con la pena de muerte? Bueno, los castigos mayores, cuando las personas que cometían un daño contra el templo o el palacio. Aquí podían llegar a ser empalados. Empalamiento que, como ustedes recordarán, o del que ustedes recordarán, hablamos en el programa de Vlad Dracul, Vlad Tepes, el conde Drácula, que efectivamente era un empalador. Como ven, es un castigo bien antiguo. ¿Por qué le decían ley del talión? Verán, el término talión deriva de la palabra tallo, que significa, en el idioma original, idéntico o semejante. Esto significaba que se aplicaba una pena idéntica al daño infligido en el sentido retributivo de la pena. Te hago lo mismo que me hiciste, básicamente eso. Babilonia luego es invadida. La caída de Babilonia denota el final del imperio babilónico y hacia el año 539 finalmente cae a manos de Ciro el Grande, el rey de los persas, para comenzar también con la historia de otro de los imperios más grandes de la civilización que se hayan conocido, el imperio persa. Vendrá luego de Ciro Darío y luego Xerxes, conocido por todos ustedes por la famosa película 300 y sus batallas contra los espartanos. Bien, ahora sabemos y conocemos lo que fue el Código de Hammurabi, un código completo de leyes que regulaban la sociedad, que era una recopilación de decisiones de reyes, entre las que estaban Hammurabi, que solo decidió recopilarlas y ponerla en conocimiento de todos los ciudadanos, como lineamientos, como límites, y ponía estas estelas en varias partes de esta ciudad que tengo aquí detrás, para que todos la conocieran. Lo que sabemos hoy es que no se puede uno escudar en el desconocimiento de la ley, pues lo que buscaba Hammurabi en Babilonia es que tampoco nadie pudiera escudarse en eso por la publicidad que había tenido el código de Hammurabi. Bien, creo que es momento de terminar nuestro viaje. Creo que es momento de volvernos al 2023 porque la historia de Ciro y de los persas es una historia muy bonita, pero que contaremos seguramente en algún otro viaje, en algún otro programa. Les propongo entonces que vayamos a las conclusiones finales de este programa. Bien, ya llegamos. Miren, aquí estamos, a mi espalda estamos en Irak, pero ya en el Irak moderno. Estamos en 2023, ya llegamos. Les agradezco que me hayan acompañado en el viaje y permítanme hacer esta sentencia final
preguntándoles y preguntándome, ¿qué es la ley para ustedes? ¿Es un conjunto de normas dictado por un poder al que se le ha instituido la posibilidad de crear límites sociales? ¿Es una herramienta de poder, de control social? ¿Cuál es la naturaleza de la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Es buena la ley? ¿Es mala? Depende de quién la aplique. ¿Se aplica bien? ¿Se aplica mal? ¿Sirve para algo? Independientemente del lugar donde ustedes se encuentren. Me queda algo claro. El ser humano creó la ley, pero vivió durante muchos años en evoluciones pasadas sin ley. Sin ley más que la que le proporcionaba la naturaleza. Ese llamado derecho natural, que en todo caso había sido impuesto por la divinidad, si es que existía. La ley de la búsqueda de la comida, la ley de cazar, de pescar, el límite de las tempestades, el límite establecido por el lugar geográfico donde se encontraba, el límite de que si un depredador era más fuerte que vos, bueno, te tocaba sucumbir ante su fuerza, el derecho de la fuerza, el derecho de las bestias. El hombre vivía solo, vivía de manera nómade, pero un día se dio cuenta que perdía demasiado estando solo y pensó, si nos juntamos entre todos, somos muchos, vamos a ceder una parte de nuestra libertad, porque no me va a gustar algunas cosas del de al lado, pero aún así voy a ganar en seguridad, voy a ganar en cooperación, voy a ganar en que voy a poder tener alimentos más fácil y nos vamos a cuidar unos entre otros y siendo más, no le vamos a tener tanto miedo a las bestias salvajes y ese día nació la sociedad. Pero claro, nacida la sociedad se necesitaban reglas, se necesitaban límites. ¿Hasta qué punto el de al lado puede entrar en mi casa? ¿Hasta qué punto? Miren, quiero citarles una pequeña diferencia que está incorporada en un libro extraordinario que se llama Historia de la Civilización y de las Instituciones de Ana María de Rebollo Paz. Anota una serie de diferencias entre el código de Lipit-Ishtar, antecedente del código de Hammurabi, y el código de Hammurabi. Cita tres en particular. Una es, la primera, algunos artículos de las leyes de Lipit-Ishtar se conservan en parte en las de Hammurabi. Dos, otras coinciden exactamente en ambos códigos, casi como si se hubieran copiado. Y el tercer punto es que finalmente algunos de los artículos de las leyes de Lipit-Ishtar no figuran en el código de Hammurabi. Para el primer caso, que es el que les quiero hacer conocer, se conservan algunas modificaciones leves. Por ejemplo, veamos un artículo del código de Lipit-Ishtar. Si un hombre corta un árbol en el huerto de otro, pagará media mina de plata. ¿Cómo aparece ese mismo artículo en el código de Hammurabi? Si un hombre corta un árbol en el huerto de otro, no sabiéndolo éste, pagará media mina de plata. La cuestión de saber, de conocer, pero fundamentalmente el límite que marca la propiedad privada. Hace más de 4.000 años. Límite, ley. Norma que pauta las relaciones sociales, a todo nivel. Comercial, civil, penal, laboral. Los códigos, las leyes que tenemos hoy en día nacieron acá, en este tiempo. Hace 4.000, 5.000, 6.000 años. Y nos la legaron en el tiempo, tenemos la suerte de conocerlas porque no la escribieron en papel, la escribieron en arcilla, secada al sol. Y por eso en esas piedras encontramos esos códigos de los que hoy tomamos conocimiento y que básicamente nos dicen que nuestras leyes no cambiaron mucho más
en espíritu y en esencia que aquellas. ¿Sirve la ley? Bueno, cuando vemos el mundo moderno a veces nos parece que no. A veces nos parece que las normas jurídicas están muy bien escritas, pero no siempre se aplican en la realidad. No sé desde el lugar donde ustedes estén mirando este programa, pero a veces nos da la sensación de que las normas son cumplidas por algunos y no por otros, aunque debieran ser iguales para todos. Existen muchas leyes, existen muchas normas, pero la esencia de la ley, la esencia de la norma es el límite. Y límites los puede haber de diversas maneras. Los puede haber escritos, los puede haber orales, los puede haber a través del ejemplo. Mire, cuando un padre le dice a sus hijos que hay cosas que no puede hacer, le está dictando una ley, una norma, un hasta acá, que es lo mismo que cuando una ley dice que una persona no puede cruzarse a la casa del vecino sin pedirle permiso, ni construirle, ni romperle. Es una norma, es un límite. ¿Seríamos capaces de vivir sin normas en este universo que parece ser entrópico, que parece estar destinado al desorden, cuando la ley lo que busca es ordenar? Es todo un contrasentido. Sabemos que los seres humanos, hasta donde tenemos conocimiento en el universo, somos los únicos seres vivos que luchamos contra la entropía, que es hacia donde camina el universo, el grado de desorden que tiene un sistema. Eso es la entropía. El universo se expande, se desordena, y nosotros buscamos ordenarnos a través de la ley, a través de nuestras costumbres, a través de nuestras cuestiones cotidianas. La ley sirvió para ordenarnos. Muchas veces sirvió para otras cosas bastante desagradables. Ha habido leyes muy malas y muy buenas, dependiendo para quién. Pero es posible que el ser humano no hubiera evolucionado de la manera que evolucionó si no hubiera tomado en cuenta que le era necesario unirse, relegando parte de su libertad para que al hacerlo, en convivencia con otros, pudiera evolucionar. No hubiéramos evolucionado lo que hemos evolucionado sin esa decisión. Y esa decisión no hubiera sido posible sin el establecimiento de una serie de normas y una serie de límites. Por supuesto que no podemos considerar a la ley como un elemento perfecto, porque es creado por un ser que es imperfecto, como el ser humano. Pero piensen ustedes qué sería de todos nosotros si la ley no existiera. Bueno, por supuesto que no podríamos hacer un juicio al misterio, porque no habría juicio posible, pero creo que la ley es un elemento necesario y trascendente para el límite de ciertas actitudes con las cuales la sociedad sería absolutamente imposible. Por lo menos la evolución nos marca, como vemos, que desde la más remota de las antigüedades fue necesario la existencia de leyes. Las podemos calificar, seguramente. Las podremos mejorar, por supuesto. Pero su inexistencia seguramente también hubiera marcado la imposibilidad del desarrollo de las sociedades tal como las conocemos. Entonces, los límites no son ni buenos ni malos, depende del resultado que creen, depende de quién lo imponga y depende de que si quien lo impone también está dispuesto a cumplirlos. Las leyes, por supuesto, son meras manifestaciones de esos cuerpos sociales que deciden hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Mientras exista un límite, mientras exista una ley, posiblemente existan las sociedades tales y como las conocemos. De lo contrario, deberemos preferir el derecho de las fuerzas, el derecho de las bestias, y como resultado de ello, volveremos a ser absolutamente primitivos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este viaje, esta vez
a la noche de los tiempos, a la más remota de las antigüedades. Les prometo que no será el último, es tan solo el primero al que hemos viajado tan pero tan atrás. Y también les prometo que trataré de buscar nuevas historias y nuevos viajes para que sigamos compartiendo, para que sigamos aprendiendo y para que sigamos creciendo y evolucionando. Los saludo desde Argentina hacia todo el mundo con mucho cariño. Les agradezco nuevamente que puedan estar visitando nuestros canales en las diversas plataformas, que vean nuestro contenido, que nos sigan acompañando, que seamos cada vez más y que podamos crecer y aprender. Los saludo y hasta cualquier momento.